Hola, es de suma importancia que mires este video hasta el final para el beneficio de la terapia en las siguientes sesiones que tengamos. Antes de iniciar la siguiente sesión de terapia, me gustaría hablar contigo sobre una parte de nosotros mismos que a veces nos lleva a tomar decisiones, sentir estrés, ansiedad, miedos, ataques de pánico, o de fumar, o de consumir alcohol podría ser. Lo que sea que estés pasando ahora. Esta parte de ti que te ha estado haciendo tomar decisiones que resultan en algo que te lastima. Esta información que te voy a compartir nos ayudará a entender más sobre y a preparar tu mente para el proceso de terapia. Primero, tómate un momento para reconocer que hay una parte de ti que está causando estas acciones, conductas o decisiones que te traen aquí a terapia. No vamos a juzgar ni etiquetar esta parte como mala. Simplemente vamos a reconocer su existencia, su influencia en tu vida. Ahora, piensa en situaciones específicas en las que esta parte ha tomado el control sobre tus decisiones y situaciones. ¿Cuándo y cómo sucede? ¿Qué emociones y pensamientos surgen en esos momentos? Es importante entender que, aunque esta parte te está causando dolor, probablemente tiene una intención positiva. Quizás intenta protegerte de algo, satisfacer una necesidad, podría ser. ¿Qué crees que está pasando en ti? ¿Qué hace que pase esto? Recuerda que todos tenemos partes internas que actúan de manera diferente por diferentes razones. La aceptación no significa que te resignes, sino comprender. Imagina que puedas comunicarte directamente con esta parte de ti mismo, de ti misma. ¿Qué le dirías? ¿Qué preguntas le harías? Finalmente, visualiza cómo te gustaría que esta parte actuara en el futuro. ¿Cómo te gustaría que te ayudara? ¿Cómo puede ayudar y satisfacer tus necesidades sin causar más daño? Imagine posibles alternativas y soluciones. Esta charla nos ayudará a entender más sobre nosotros mismos y cómo podemos manejar estas acciones de una manera más consciente. Debemos reconocer que hay una parte de nosotros que busca alivio y placer, ¿no es cierto? O imaginemos alguna forma de conducta. Esta parte no es mala por sí misma, sino que busca cumplir alguna necesidad o evitar algún malestar, o de alguna manera piensa que nos protege de algún dolor o sufrimiento. A menudo el estrés, la ansiedad, la tristeza, los ataques de pánico, el consumo de licor, el de fumar, etc., de alguna manera tiene una intención positiva detrás de esto, ya que nos ayuda a reducir el estrés, podría ser, sociabilizar, escapar de las emociones negativas. Esta parte interna cree que al actuar así, o consumir alguna sustancia, o sentir ese dolor, es una solución a corto plazo para sentirse mejor. Es útil identificar cuándo y cómo esta parte tiende a tomar el control de nosotros. Es de suma importancia aceptar esta parte de ti mismo y ti misma, sin juzgarla. Intenta comunicarte internamente con esta parte y pregúntale, ¿qué necesita realmente en este momento? ¿Cómo puede ayudarme para sentirme mejor? Ahora veamos, ¿qué son los egos? ¿Qué son partes? Es básicamente esto lo mismo, egos y partes, es casi lo mismo, ¿verdad? Veamos, las terapias de ego o terapias de partes es básicamente lo mismo. Se ve más como una metáfora que más o menos indica una manera de ser que todos tenemos de acuerdo a ciertas circunstancias. Tiene mucho que ver con nuestras propias personalidades y cómo se ha ido construyendo durante los años y durante la vida. Entonces, de nuevo, ¿qué son las partes?
son partes de nosotros mismos que tienen una personalidad que piensa de cierta manera. Esto se da mucho, por ejemplo, en adicciones, cuando la persona quiere ir a un centro de rehabilitación. Imaginemos la parte que fuma, que bebe o que hace drogas o que no está presente en ese momento. Esas personas que buscan ayuda, esa es otra parte. Es una parte protectora, es una parte tal vez un poco más adulta, que está buscando ayuda y que reconoce que consumir drogas de esta manera no es beneficioso. Pero, ¿qué pasa cuando tengo la droga enfrente? Cuando estoy con ciertas personas, en ciertos ambientes, existe una lucha entre estas partes. Existe una lucha entre la parte que dice, no hagamos esto porque, no sé, porque estamos aquí. Contra la otra parte que dice, ay hombre, una vez más, ya estamos aquí. ¿Por qué no consumimos un poquito más, una sola vez? Nada va a pasar. Y ese diálogo se da de tantas maneras, con tantos problemas que tiene la persona. Bueno, pienso que todos estamos así de alguna manera, todos los días, ¿no es cierto? A veces estamos de ganas y a veces no, y estamos haciendo lo mismo, de alguna manera. A veces nos levantamos y estamos súper motivados, con entusiasmo, vemos la vida desde otra perspectiva. Y hay otras veces en las que nos despertamos y vemos como toda una M. No nos queremos ni levantar y como que simplemente el día no se ve bien. Tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar, tu manera de contestar, es guiada o es provocada por estas partes que tú tienes. Entonces, en terapia, queremos ubicar estas partes y queremos utilizar estas partes para que el cliente pueda solucionar su problema y para que podamos usar estas partes para alcanzar objetivos. Miremoslo así. El paciente no quiere hacer su problema, ¿no es cierto? El que le pega a su mujer no quiere pegarle a su mujer. Simplemente pierde el control. En momentos de ira, la persona pierde el control, ¿no es cierto? Yo trabajé, me recuerdo, hace poco con una persona que robaba. Ella no quería robar. Y me comentaba de que estaba en la caja de una persona y miró y vio un dinero. Y ella empezó a entrar en un diálogo interno con respecto a robar o no robar. ¿Robar o no robar? ¿Robar o no robar? Esas son partes de nosotros. En ese ejemplo, en ese caso, hay una parte que dice no lo quiero robar a esta persona, la conozco, es una amiga. Además, qué horrible estar robando y estar preocupado de que me pueden encontrar. ¿Y qué pasa si me descubren? Y se dan cuenta que yo les robé, qué horrible. Pero hay otra parte que dice, ay no hombre, a ver, primero no te van a agarrarte, no te van a cachar, ¿no es cierto? Segundo, si tenemos ese dinero, podemos comprar esto y podemos pagar esto otro. Y tercero, ahí está. ¿Por qué no lo agarramos? Sí, pero no quiero. Y la persona entra en ese diálogo interno. Cada vez que tú reaccionas de una manera o haces algo que no quieres hacer y que después te das cuenta de que no querías hacerlo, esto es una parte de ti. Como cuando tienes problemas con tu pareja y te maltrata y tú dices, me separo, me voy, lo dejo. Pero una parte de ti te dice, espera, aguanta. Tu mamá también sufrió así, lo mismo, y aguantó. Ella va a cambiar. Y cuando sientes, estás en un diálogo interno, en donde las partes están entrando en conflicto. Y nosotros, en terapia, queremos ubicar esas partes, queremos encontrarlas, queremos hablar con ellas y queremos hablar con distintas partes y crear ciertos acuerdos y también trabajar con ciertas emociones, ¿no es cierto? Estas partes muchas veces tienen cargas emocionales, tienen dolor, tienen ira, tienen tristeza, tienen miedos. Y en terapia podemos utilizar varias técnicas como técnicas regresivas,
técnicas del perdón, perdón hacia otro, hacia uno mismo, ¿no es cierto? Además, cuando estas partes se vuelven conscientes, asumen la identidad, asumen la personalidad. Yo sé que todos hemos tenido la experiencia de estar fuera de control por un momento, ¿no es cierto? Y hacer algo en la cual nos arrepentimos, donde sabíamos de que no teníamos que hacerlo y lo hicimos, ¿no es cierto? Puede ser con respecto a problemas de comida, problemas al fumar, vicios, adicciones, miedos, conductas, decisiones que tomaste, etcétera, no sé. Cuando tú estás tomando una decisión, aparecen estas partes. Y cuando estos se vuelven conscientes, asumen la identidad, tu personalidad. Tener estos estados de ego es saludable, es normal. Todos tenemos estados de ego, ¿no es cierto? No son personalidades múltiples, no. Recordemos por un momento que personas con personalidades múltiples son personas que usualmente han sufrido un abuso bastante fuerte, ya sea físico, sexual, verbal, pero que ha llegado a un punto donde fue fuerte, constante, crónico, repetitivo, durante mucho tiempo. Estas personas han aprendido a alejarse de sus eventos mientras estaban sucediendo los abusos, al punto en donde hubo una ruptura de personalidades, ¿verdad? Pues bien, cuando hiciste algo que va en contra de lo que tú deseas, por ejemplo, tomarnos otra copa, decir que sí cuando deberíamos decir que no, cuando hubo un conflicto interno y tú tomaste la decisión incorrecta, tú te recuerdas de la decisión que tomaste. Eso es un conflicto de partes. Pero en trastornos de personalidades múltiples, estas personas no recuerdan nada. Simplemente son ellos mismos. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Todos tenemos partes. Tenemos un rol. Hay una parte de mí que es terapeuta. Hay otra parte de mí que es coach. Otra parte de mí, o un rol que es ser padre de familia. Hay otra parte que es ser esposo. Hay otra parte que es ser amigo. Otra parte de mí que es ser hijo. Y son partes, son roles. Pero también puede ser mecanismos en una persona, ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes, no estás loco. No tienes personalidades múltiples ni nada de eso. Simplemente son roles que tenemos. Son partes de nosotros, ¿verdad? Ahora, todos, como les dije, tenemos estados de ego. Todos tenemos partes. Imaginemos un bebé. Ese bebé no tiene partes aún, ¿no es cierto? Es un bebé, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, imaginemos un bebé de unos 3 meses, 2 meses. Mientras ese niño va creciendo, va teniendo experiencias. Y mientras tiene experiencias, comienza a aprender cómo enfrentar esas experiencias. Y comienza a crear estas partes. Por ejemplo, si una mamá le dice, ay, qué bonito, durante toda su niñez, ay, miren a Juanito, miren cómo baila, miren cómo hace esto, aquello o el otro. O sea, él, poco a poco, puede venir y fácilmente comenzar a crear una parte artística. Una parte que quiere estar enfrente de personas, podría ser, ¿no es cierto? Pero también hay niños que enfrentan problemas de humillación con respecto a sus papás o el colegio y comienzan a tener experiencias y se comienzan a crear otras partes que evitan, partes que se sienten muy tristes por cualquier cosita o se desaniman fácilmente con el primer fracasito que tengan, que puede aparecer de pronto. Y sale esa parte y dice, ya viste, siempre nos pasa lo mismo. Y puede ser una parte tuya que percibe todo de esa manera, por X o Y eventos o experiencias que te hayan sucedido, ¿no es cierto? Bien, de nuevo, todo esto tiene un enfoque terapéutico, porque viene tu pasado. Todas estas partes y estados de ego son producto final
hasta el día de hoy de tu pasado. Ahora de adulto, estas partes comienzan a surgir, a funcionar como mecanismos de defensa. También puede existir partes de nosotros que tienen miedo a hablar en público, podría ser. Es muy interesante esto cuando estás en tu casa hablando enfrente de toda la familia, dando órdenes, diciendo esto, pero cuando lo tienes que hacer frente a un grupo de personas que no conoces, ¿qué pasa? Aparece otra parte que te dice, no te subas al escenario, no hables enfrente de personas desconocidas. ¿Por qué? Porque te pueden juzgar, podría ser. Puede ser que se rían de ti tal vez. Y eso es lo peor que te pueden hacer. O sea, eso es una parte de uno que piensa eso. Y muchas de las fobias se dan por eso. Porque hay una parte de ti que dice, no te subas al escenario. No te subas al escenario, no. Pero en casa puedes hablar frente a todas las personas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Cuando estás con tus amigos, puedes hablar frente de todas las personas, ¿no es cierto? Pero cuando estás en el trabajo, enfrente de otro tipo de personas, no puedes subirte al escenario. Es porque hay una parte que la está bloqueando. ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con esa parte, ver su miedo, hacer una regresión hacia el momento donde se instaló, ver la emoción, trabajarlo, sanar esa parte, ponerle un nuevo nombre, darle fuerza, empoderarlo? Pero también podemos llamar a otra parte que realmente sí puede hablar en frente de la gente. Si ese fuera el caso del miedo de hablar en público, era un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, no solo podemos sanar partes, pero podemos compartir roles. A veces la parte que quiere subir al escenario no es la parte correcta. Interesante, ¿no es cierto? Todos tenemos partes que se sienten confiados, seguros, con buena autoestima, pero en diferentes contextos, en lugares, con distintas personas. A veces estas partes comienzan a salir con intenciones distintas o con objetivos que van en contra de nuestra salud o que nos atrasan en nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, pueden comenzar como mecanismo de defensa estas partes, pero también como recurso o simplemente manera de responder ante nuestra vida. ¿Verdad? Y la mayoría de veces nosotros ni siquiera las activamos. Se activan de manera inconsciente. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos reconocer nuestras partes? Podría identificar qué parte está aquí ahorita. Y si una parte que está aquí no la quieres aquí ahorita porque necesitas la ayuda de otra parte de ti que sí pueda hacer el trabajo del presente, sería maravilloso, ¿no es cierto? Esto es lo que realizamos en terapia. Ahora, vemos los ataques de pánico. Todo va bien, todo está seguro, vas caminando por la calle, silbando, está cómodo y de repente, de la nada, sin darte cuenta, comienzas a notar cierta inseguridad dentro de ti. La sensación de que quieres salir corriendo, de que te estás volviendo loco, loca, ¿no es cierto? Esa es una parte de ti que se puso así y no sabemos muy bien por qué, ¿verdad? Cualquier estímulo, cualquier anclaje, cualquiera, algo disparó a que esa parte se activara. Cuando un paciente me dice, yo sufro ataques de pánico y no sé qué hacer, yo le contesto, ¿puedes provocar un ataque de pánico ahorita en este momento? ¿Puedes paniquear ahorita, por favor? Me dice, no, así no funciona, ¿verdad? Está fuera de mi control. Entonces, es como que si una parte tomara control, o algo así, ¿no es cierto? Por ejemplo, le digo, cuéntame la última vez que te dio un ataque de pánico. Bien, pues estaba yo en el trabajo y empezó una reunión, llamaron a todos para una reunión y en ese momento empecé a sentir
a sentirme nervioso, nerviosa, como con náuseas, y empezaron a entrar un montón de pensamientos. Empecé a pensar de una manera con mucho miedo y empecé a sentir taquicardia. Es una parte que se está activando. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, en terapia, yo no hablo con la parte del cliente que quiere terapia. No, no, no. Esa es la parte que no tiene el problema, que no está provocando el problema. Yo hablo con la parte del cliente que se activa en momentos determinados. Esa es la parte con la que debemos tratar. La parte que llama y dice, hola Jimmy, fíjate que estoy buscando terapias. Esa parte no es la que tiene el problema. Esa es la parte que quiere la solución, ¿no es cierto? Durante la terapia ubicamos la verdadera parte que tiene el problema, ¿no es cierto? Ahora, recordemos cómo se formó esta parte de fumar, o de beber podría ser. Cuando tenía 12 años o 15 años, la gente decía, fuma, porque te vas a ver más adulto, más adulta. La publicidad, el mercadeo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hasta nuestros papás nos dijeron que eso era solamente para adultos. Y de repente te conociste a personas y hubo un momento donde podías fumar. Una parte tuya dijo, no lo hagas porque eso es malo. Pero otra parte dijo, hagámoslo. Puede ser que nos sirva en algún momento. La primera vez que fumaste o bebiste, hasta vomitaste, te mareaste, pero lo hiciste una y otra vez. ¿Por qué? Porque estabas decidido en hacerlo, ¿no es cierto? Pero poco a poco, a través de cada fumada, de cada vez que bebías, cada repetición, 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 de repente se forma una parte de nosotros que fuma, que bebe, sabe cuándo fumar, sabe cuándo tomar, te recuerda a cada momento, cuántas veces al día, durante 40, 50 años. Y eso es una parte bastante formulada, bastante hecha, creada, que tiene su manera de pensar. Tal vez a los 20 años estabas fumando, bebiendo, en la universidad o en el trabajo, cuando salías. ¿Cuántas veces salías del trabajo en el receso y prendías ese cigarrillo y decías, uff, qué cigarrillo tan rico? Tal vez bebías con unos amigos y te sentías acompañado, identificado, alegre. Tal vez tenías 20 años, 25 años. Todo esto va alimentando esa parte. Ahora tienes 40, 50 años, no sé, y fumar y beber ya no es tan agradable. Estás enfermo, enferma. Pero esa parte sigue pensando de la misma manera. Porque tú la programaste. Sigue viendo todo el hábito de fumar, de beber, el recordatorio de prender el cigarrillo, de salir con amigos, sentirte acompañado, acompañada, las ganas de que te provocan eso. Porque eso es lo que siempre has hecho durante tu pasado. ¿Qué pasaría si pudiéramos hablar con esa parte y trabajar directamente con esa parte? De eso se trata de las terapias en hipnoterapia. Veamos cómo funciona con la ira, violencia. Vas manejando tu carro cómodo, con musiquita, ¿verdad? Con tu familia, y de repente alguien se mete en tu camino y te dice, hijo de la gran puta. En ese momento aparece una parte dentro de ti y haces switch. Y ¡chas! Truenas internamente. De un momento a otro te convertiste en un violento que no piensa en consecuencias, que no le importa que estás con tu familia y que estás dispuesto a ir a toda velocidad, a la par de la persona que te insultó y pararlo, bajarse del carro, ir a romperle el vidrio. Esto es lo que se llama ira de tráfico. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo trabajé con una persona con estos ataques de ira. Y me acuerdo que un paciente me dijo, llegó y me dice, Jimmy, necesito tu ayuda, porque si no, voy a parar en la cárcel.
Dice que ella varias veces se ha bajado del carro y les ha puesto una pistola en la cabeza y con ganas de matarlos por cosas de tráfico. Y llegó a terapia y me dice: Jimmy, si tú no me ayudas, si no solucionamos esto, yo me voy a meter en un problema muy serio, porque no me controlo. Es como que algo tomara control de mí. Eso es una parte. Nosotros podemos hablar con esa parte, identificar esa parte, hasta sanar esa parte. Imaginen una parte que reacciona de una manera que aprendió. ¿Qué tipo de evento pudo haber vivido esa parte? En donde se le enseñó a reaccionar de esa manera. Tal vez hay un poco de perdón que haya que hacer, no sé. Tal vez alguien le hizo daño. Una parte muy herida podría ser. ¿Cuántas veces han habido padres de familia que le pegan a sus hijos y dicen: ay, Dios mío, ¿por qué les pegué? No sé qué me entró. Es una parte de ti eso. Como el caso de un cliente que asistió a terapia y me decía: la voz de mi esposa me provoca migraña. Él está trabajando y cuando la esposa decía cualquier cosa, él entraba inmediatamente con esa migraña. Es una parte de él, porque él no tenía migrañas antes y ahora sí las tiene. Y está fuera de su control. Se puede definir, se puede formular como un problema de partes también esto, ¿no es cierto? Hay una parte de él que cuando escucha a su esposa hablar o gritar de cierto tono, no sé, comienza a tener la migraña. Siempre podemos hablar de una parte del cliente que tiene muchas respuestas. Y yo pienso que todos tenemos esa parte dentro de nosotros, esa parte sabia, esa parte que conecta, esa parte llamada luz, llámalo como tú quieras, llámalo poder superior, luz, energía, mente inconsciente, no sé, pero todos tenemos esa parte. Podemos traer esa parte aquí a la sesión cuando sea necesario. Debes entender que si ya has pasado muchos años de tu vida atrapado en este estado que no te permite vivir, estando tranquila, seguro y en paz, el cambio, te cuento que no ocurre de la noche a la mañana. Es importante ser compasivo y paciente contigo mismo mientras trabajas en cambiar estos patrones. Cada pequeño paso hacia el cambio es un progreso. Sobre en ti está el compromiso de sostener y de terminar con este sufrimiento. Nos vemos en la siguiente sesión de terapia, donde estaremos trabajando esas partes que nos están provocando a realizar acciones que no nos están causando daño. Te recuerdo que estas terapias son un proceso, no es un suceso. En cada sesión iremos cambiando esas partes y ayudándote a vivir esa vida que te mereces vivir. No la que te tocó vivir, sino la que te mereces vivir. Nos vemos en la siguiente sesión.